Queridas hermanas y hermanos, en primer lugar quiero agradecer a todas y a todos las manifestaciones de cariño, de afecto que me hicieron llegar con motivo del Día de San José, que es parte de mi nombre. Mi mamá y mi papá me pusieron José de Jesús, así que, como algunos dicen, fue mi medio santo, pero es un santo al que yo quiero mucho y precisamente por eso insistí tanto en hacer estas esculturas en honor de San José, porque es un hombre importantísimo en la vida de Jesucristo, de María Santísima y yo creo que también en la de todos nosotros. Gracias de verdad. Y a quienes se llaman Josefinas o Josés, espero que hayan tenido también un buen festejo. Hemos llegado ya al tercer domingo de los 5 que tiene la Cuaresma y a partir de hoy la palabra de Dios se centra abiertamente en el tema de la conversión, para que cuando lleguemos a la Pascua podamos realizar una verdadera renovación de nuestro bautismo cuando seamos rociados con la llamada agua de gloria. Pero, niñas, niños, ¿cómo podemos entender fácilmente la palabra conversión? Les pido que recuerden aquellos días, especialmente en la primaria, en la que cuando se hacían los honores a la bandera, desfilaba la escolta por el patio de la escuela y uno de los que formaban parte de ella daba órdenes indicando a sus compañeros, paso redoblado, ya. Y en un determinado momento decía, conversión a la derecha o a la izquierda, ya. ¿Se acuerdan qué hacía la escolta cuando decían conversión? La conversión no es otra cosa sino cambiar de dirección. Cuando vamos en una dirección distinta o contraria al rumbo o meta que deseamos. Por eso decían conversión a la derecha, cambio de rumbo. Pero en el sentido espiritual debe de ser un cambio personal, consciente y libre, porque nadie puede obligarnos a tomar una decisión así, ni siquiera Dios. Un ejemplo es el de la persona adicta a la droga o al alcohol. Por más que su familia, sus seres queridos o Dios quieran y le inviten a que busque ayuda y venza la adicción, si esta persona no quiere, nunca lo podrá lograr. En ese sentido, la Cuaresma inició como una invitación de Dios para que nos convirtiéramos de acuerdo a cada persona del camino del mal al del bien, de lo mediocre a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Pero no fue suficiente con ponernos ceniza. La conversión exige una revisión constante para corregir, cambiar y mejorar. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero toca a nosotros hacer nuestra parte. Y mucho tiene que ver con la concepción que tengamos de Dios. Hay una gran diferencia entre un Dios que cambie todo mágicamente o creer en un Dios que, sabiendo que podemos hacerlo, nos pida que crezcamos en todos los aspectos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Que Dios es el encargado de hacernos todo? Yo no creo que es lo que tengamos que creer. Más bien creemos en un Dios que sabe que podemos hacerlo y nos pide que crezcamos en todos los aspectos. El Evangelio de hoy nos recuerda que todas las cosas de este mundo son pasajeras, incluyendo el ser humano. Y si en la naturaleza están llamadas las cosas a dar fruto, como la higuera, también el ser humano está llamado a dar frutos. Y mientras más frutos que surjan de los valores, mucho mejor. Lamentablemente, algunas personas por diversas razones como falta de amor, baja estima, falta de decisión, inmadurez, egoísmo y otras causas más, se han limitado a existir, pero no a vivir. Por eso Cristo nos invita a no ser como la higuera estéril y nos recuerda que Dios siempre nos da oportunidades para cambiar y crecer, pero también nos recuerda que un día,
sea por la edad, un accidente o la enfermedad, nuestra vida terminará. Por lo tanto, la invitación de hoy es a no permanecer estériles y a dar lo mejor de nosotros para aprovechar la vida y darle sentido. Por su parte, la primera lectura de hoy hace relación al nombre de Dios y la pregunta que podemos hacer es, ¿realmente Dios tiene un nombre? ¿Podemos nombrar o ponerle un nombre a Dios? Si recordamos lo que nos dice el capítulo 2, versículo 19, en el texto en el que Dios ha hecho a los animales y los lleva ante Adán para que les ponga nombre, entendemos que ponerle nombre a algo o a alguien significa, como en este texto del Génesis, tener poder o dominio sobre él. Por lo tanto, como el hombre no puede tener dominio sobre los ángeles ni sobre Dios, no puede ponerles nombre. Aunque algunas personas farsantes que se dicen angelólogos, he visto muchos de estos en la televisión, digan que le podemos poner nombre a nuestro ángel de la guarda. Estos amigos, amigas, son ignorantes y les falta estudio de verdad. Y en el caso de Dios, Él mismo, aunque en la primera lectura parece que dice su nombre, en realidad dice algo más que un simple nombre. Esta lectura de hoy nos recuerda que cuando el pueblo de Israel había caído en esclavitud de Egipto, Dios lo quiere liberar, pero necesita no solo la colaboración y la acción de Moisés, sino de todo el pueblo. Y lo primero que hace Dios es presentarse ante Moisés como el único y verdadero Dios, pero al mismo tiempo como un Dios que no ha fallado a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero hay algo que siempre llama la atención a quienes leen el texto de la primera lectura: la forma en la que Dios se presenta cuando Moisés le pregunta ¿quién es? Y para que puedan entenderla, les pongo un ejemplo primero y más adelante Víctor les va a pasar unas imágenes que hice a propósito. En una escuela, este es el ejemplo, hay un niño que se llama Pablo y como es el único, la maestra no tiene problema para llamarlo. Es el único Pablo. Así que cuando la maestra quiere llamarlo, simplemente dice Pablo y el niño responde. Pero resulta que a esa escuela llega otro niño que también se llama Pablo. Ahora la maestra necesitará añadir algo que los distinga y añade el apellido Pablo Martínez y Pablo Hernández. Pero después llega otro niño que también se llama Pablo y se tendrá que usar el segundo apellido porque uno de los que llegó también se llama Pablo Martínez, es el segundo Pablo Martínez. Así que ahora la maestra tendrá que utilizar el segundo apellido. A ver, Pablo Martínez Gutiérrez o Pablo Martínez Arévalo, ¿no? Y de esta manera esto servirá para diferenciarlos. O también como el decir Pablo el de lentes, o el hijo de Doña Socorro, o Pablo el deportista, o alguna otra cosa que permita saber que se trata de personas distintas. Creo que me voy dando a entender. Todo esto se los digo para que entiendan que cuando hay algo o alguien único, no se necesitan más cosas o apelativos para llamarlo. Pues bien, Moisés, aunque era israelita, había crecido en Egipto donde se adoraba a una gran multitud de dioses: Osiris, el dios de los muertos; Horus, el dios halcón; Isis, la esposa de Osiris; Taweret, la diosa hipopótamo; Hathor, la diosa vaca; Sobek, el dios cocodrilo; Anubis, el dios chacal, y muchos más. Por eso cuando Dios se le presenta, Moisés quiere saber cuál de todos los dioses le está hablando, cuál es su nombre, por lo que Dios tajantemente no responde con un nombre, porque decirlo
sería aceptar que sí existían varios dioses. Por eso, como si la maestra preguntara al único Pablito que hay en una escuela, ¿cuál Pablito eres? Y el niño le respondiera, pues el único que hay, el único que existe en clase, ese soy yo, ese yo soy. Así le responde Dios a Moisés. ¿Cómo te llamas? Yo soy. No se trata únicamente de palabras, sino de dar a entender que el único y verdadero Dios es quien está frente a Moisés. Al negar Dios que tiene un nombre, está diciéndonos que no necesita nombres para ser identificado o diferenciado de otros posibles dioses, porque Él es el único que es, el único que existe. Precisamente de este pasaje de la Escritura, los judíos aprendieron no darle un nombre a Dios en la Sagrada Escritura. Y cada vez que querían hablar de Él en la Biblia, escribían 4 letras juntas que se pueden leer, pero no se pueden pronunciar. El nombre de Dios en la Biblia es impronunciable, para que cuando los judíos lo pusieran ahí, entendían que estaban hablando de Dios, pero no podían pronunciar aquello. ¿Cuáles eran las letras que ponían? Miren, aquí Víctor nos va a ir poniendo estas hojas que he hecho. Las palabras Y, H, B, H, a las que, para no olvidarlas durante un tiempo, les pusieron vocales para que se pudieran leer. Primero, le pusieron a estas 4 letras Y, H, B, H, una A y una E. La A la pusieron después de la Y, la E después de la B. Y así surgió el nombre de Yahvé. Y tiempo después otro grupo de judíos les puso otras vocales. La letra E después de la Y, la letra O después de la H y la letra A después de la W. ¿Y qué es lo que quedó como nombre? Jehová o Jehová. Pero ninguno de estos nombres es el nombre de Dios. Dios está por encima de todo y no puede reducirse a un nombre. En todo caso, Él prefiere hablar más bien de una relación íntima, de una alianza, de un acompañamiento que ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son su referencia. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, un Dios fiel que quiere lo mejor para los descendientes de Isaac, de Abraham, de Jacob. El hombre, repito, no tiene poder sobre Dios. Por eso no puede ponerle nombre. En cambio, Dios sí tiene poder para cambiar el nombre y la historia del hombre. Por eso Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Se acuerdan cómo le puso? Israel. O por eso también Dios le cambió el nombre a Simón. ¿Qué nombre le puso? Pedro. Dios le cambió el nombre a Saulo. ¿Qué nombre le puso? Pablo. Y es que Dios quiere cambiar nuestra historia, salvarnos del egoísmo, de los efectos destructivos de la maldad, y por eso Cristo quiere que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con Él. No quiere que nos relacionemos con un Dios lejano, ajeno a nosotros, y por eso, en lugar de hablarnos del nombre de Dios, prefiere decirnos que Dios es Padre. Y no solo en el sentido de que de Él surgen todas las cosas, sino sobre todo porque Él se quiere manifestar con todas las bondades al extremo de las que tiene un Padre en la tierra. Por eso, aunque la primera lectura nos habló solo del primer encuentro de Moisés con Dios, la Sagrada Escritura nos recuerda que de ese primer momento surgieron muchos momentos más que llevaron al pueblo de la esclavitud a la libertad y a la tierra prometida y prepararon después la llegada del Mesías.
Dos últimos puntos que quiero comentar de las lecturas, porque como en la Cuaresma no se canta el Gloria y el credo es más chiquito, puedo alargarme un poquito más en la reflexión. ¿Cuáles son estos dos últimos puntos? El primero, que hoy, como en tiempos de Jesús, nos enteramos de sucesos dramáticos que nos llaman la atención, como personas que lamentablemente pierden la vida por algún accidente, un incendio o un asalto. Y Jesús nos podría decir, a ver, ¿piensan ustedes que estas personas que perdieron la vida por un incendio, por un accidente o un asalto, son más pecadores que ustedes? ¿Creen que merecían eso? Jesús quiere dejar claro que no hay relación directa entre infortunio y pecado personal. También los buenos tenemos accidentes. También los buenos podemos tener algún, quizás, asalto. Y a los malos les puede ir muy bien. Por lo tanto, no hay una relación directa entre infortunio y pecado personal, como tampoco lo hay entre la fortuna y la virtud. Más directo. Si a una persona le sucede un accidente o una tragedia, no es porque sea pecadora. Y si le va estupendamente bien, eso no significa que sea muy buena y virtuosa. Lo que sí hace Cristo es una invitación a no creernos seguros y confiados en nosotros mismos y más bien a volvernos a Dios con arrepentimiento. Después de comentar los tristes sucesos de la matanza de los galileos que ofrecían sus sacrificios y de aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé, Jesús cuenta la parábola de la higuera que no da frutos con este ejemplo. Nos dice de algún modo, ustedes se sienten seguros porque ven que su higuera está frondosa y tiene buenas raíces, pero se han olvidado que desde hace años no han dado fruto alguno. El último punto que comento tiene que ver con el por qué los musulmanes no pueden entrar a sus templos llamados mezquitas con calzado. Esa costumbre está basada en la primera lectura de hoy, porque cuando Moisés se acerca al lugar desde donde le habla Dios, Dios le dice, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Ese texto es una enseñanza y a la vez una invitación para distinguir y respetar los lugares sagrados y presentarnos en ellos de la mejor manera. En la iglesia no se pide que la gente se quite los zapatos, pero sí que se presente con la mejor actitud, quitándose la pereza, quitándose el egoísmo, quitándose la indiferencia y otras cosas que impiden tener un buen encuentro con Dios y con la comunidad. Y termino diciendo, las higueras verdes son bonitas, pero lo importante de la higuera es que dé frutos. Por eso cuentan esta historia que murió una persona y llegó ante Dios y le dijo, mira, Señor, tengo mis manos limpias. Y Dios le dijo, sí, pero también están vacías. No tenemos que conformarnos con no hacer el mal, sino sobre todo con tener muchos frutos. Nos ponemos de pie.